El triángulo de la riqueza es trabajo, ahorro e inversión. Si quieres hacerte rico, si quieres hacerte millonario, tienes que ser capitalista. Y los capitalistas, los verdaderos capitalistas, no son consumistas, no son gente que le gusta derrochar, despilfarrar. No, los verdaderos capitalistas son los que usan su dinero para hacer más dinero. Entonces, si una persona está empezando y está empezando desde abajo, sin herencias, sin apoyos, sin préstamos, sin capital, esa persona tiene que aplicar el triángulo de la riqueza. Y el triángulo de la riqueza es trabajo, ahorro e inversión. Tienes que trabajar, tienes que estar dispuesto a trabajar duro y parejo, a trabajar todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque tienes que producir para ahorrar. Tienes que convertir luego esos ahorros en un capital. ¿Para qué? Para empezar a invertir. Hay personas que dicen, es que tienes que trabajar con inteligencia, tienes que apalancarte. ¿Sabes? El trabajo, mi amigo, el trabajo inteligente no quiere decir que es un trabajo para haraganes, para flojos. No, el trabajo inteligente también es duro. El trabajo inteligente también es intenso, también es profundo. El trabajo inteligente nada más es que tienes objetivos, tienes estrategias. Y en este caso tienes que trabajar con un objetivo, el objetivo de hacer un capital. Y vas a usar ese capital ¿para qué? Para invertir. Y ese es el pasaporte a la riqueza, y ese es el paso hacia la riqueza, y esa es la base de la riqueza, el ahorro. Hay gente que dice, no, ahorrar es de perdedores. ¿Sabes? Eso es marketing, mi amigo, es marketing. Lo real, lo cierto, lo concreto, es que el ahorro es la base de la riqueza. El ahorro por sí solo no te hace rico. El ahorro por sí solo no te hace millonario. Pero el ahorro es el inicio, es el principio. Si tú quieres empezar a invertir, a crear riqueza, tienes que empezar con capital propio. Eso es lo mejor. Porque ¿cómo esperas multiplicar un capital ajeno si no eres capaz, primero, de multiplicar tu propio capital? La deuda se usa como un acelerador de riqueza cuando ya estás en el camino. La deuda no es buena para empezar. Para empezar, lo mejor es empezar con un capital propio. Empezar con un capital propio. Es cierto, fíjate, es cierto que las políticas monetarias no incentivan el ahorro. Es cierto que con las políticas monetarias el dinero pierde valor. Es cierto que con la inflación nuestro dinero pierde valor. Eso es cierto. Pero tienes que ahorrar, tienes que ver formas de hacer un ahorro inteligente. Un ahorro que por lo menos le gane a la inflación. Un ahorro que te permita que el dinero que juntas no pierda valor. Tienes que ahorrar sí o sí. El ahorro es la base de la riqueza y tienes que invertir. ¿Por qué? Porque el ahorro tiene que combinarse con la inversión. Tener dinero en el banco, tener dinero debajo del colchón, esa no es la fórmula de la riqueza. La fórmula de la riqueza es trabajas, ahorras, ese capital lo pones a trabajar. ¿Cómo lo pones a trabajar? Invirtiendo. La riqueza se crea a través de ¿qué? De la inversión. A través de la inversión. No se crea guardando el dinero, no se crea juntando dinero, no, se crea invirtiendo. Cuando inviertes es cuando tu dinero se puede multiplicar. Así que amigos, ese es el triángulo de la riqueza. Fíjate, hay una historia de un muchacho que ve que un amigo de ahí de la universidad siempre llega con carros nuevos, carros de lujo, cambia cada semana de auto, es millonario este muchacho. Y entonces los fines de semana se va a las mejores discotecas, viaja, es el rico de la universidad. Entonces un muchacho le dice al profesor, le dice, profe, yo quiero hacer negocios y darme la vida que se da él. El profesor lo mira y le dice, no te confundas, le dice. Él no es rico, él es el nieto de un rico. Él vive rodeado de riqueza, pero él no es rico. Él disfruta las mieles de la riqueza, pero el rico es el abuelo. El que empezó desde cero es el abuelo. Y si hay alguien a quien tú debes mirarle los pasos, es al abuelo. Mira, ese muchacho está en esta universidad porque puede pagarla. Tú no estás aquí porque tienes plata. Tú estás aquí porque tienes una beca. Si no tuvieses la beca, no estarías aquí. Tú tienes que mirar cómo el abuelo de ese muchacho empezó, cómo hizo plata el abuelo. El abuelo es el que construyó el imperio. Y el abuelo empezó en circunstancias más difíciles que las tuyas. El abuelo no tiene universidad. El abuelo no tuvo acceso a los conocimientos a los que tú estás accediendo ahora. Y sabes, ese muchacho, ese nieto es un consumista, no es un capitalista. Se mueve en el capitalismo, disfruta las mieles del capitalismo. Pero el capitalista, el millonario, el rico es
el abuelo, con él es con quien tú te tienes que inspirar, porque el abuelo, vuelvo y te repito, empezó en circunstancias más difíciles que las tuyas. Empezó sin nada. El que hizo desde cero la fortuna es el abuelo. Tú estás ahora en ventaja. ¿Por qué? Porque estás estudiando. Tienes que mirar qué es lo que hizo ese señor, cómo empezó ese señor. Y cuando empiezas a observar, te vas a dar cuenta que el abuelo no es consumista. El abuelo vive una vida modesta, austero. Es el que empezó la fortuna. ¿Cómo? Trabajando, ahorrando, invirtiendo. Ese es el camino de la riqueza. Ese es el triángulo de la riqueza.